Estás escuchando El Mundo Te Quiere Ver. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Mundo Te Quiere Ver. Acá les habla Bárbara Reinhold, la host del programa. Y hoy me acompaña una coach creativa, especialista en procesos creativos y desbloqueos personales y autora y creadora de la cuenta Persigo la Magia. Ella es Sharon Borgstrom. Bienvenida, Sharon. ¿Cómo estás? Hola Barbie, gracias. Qué genia cómo pronunciaste mi nombre y mi apellido, ¿no? En general se complica mucho y la surfeaste increíblemente. Tenía miedo, voy a confesar, lo practiqué, pero sí, sí, siempre me gusta como tratar de el nombre y apellido de ser respetuosa con eso. 10 puntos y sé que no es lo más fácil, hasta a mí me cuesta, así que genia. Buenísimo. Bueno, Sharon, me gustaría hablar un poco hoy de las pasiones, de armar una vida con algo que buceando esas cosas que nos encienden. Un poco por ahí va hoy la cuestión. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo podemos trabajar en descubrir eso que nos enciende, eso que nos hace brillar los ojos? Mm. Justo acabo de terminar una sesión y salió un poco este tema que para mí tiene que ver mucho con involucrar el cuerpo, es decir, ir descubriendo cuáles son, ni siquiera te diría estas pasiones. Elizabeth Gilbert, la autora de Comer, Rezar, Amar y del libro Libera tu Magia, que son muy Ujú, hermosos, ella trae mucho esta idea de no perseguir tanto la pasión, porque puede parecer como enorme, ¿no? Y tal vez como se siente gigante y tengo que dejar todo para seguir mi pasión, y en realidad empezar a escuchar como la curiosidad, que son esas cosas que te van llamando la atención. Y para mí algo fundamental tiene que ver con involucrar el cuerpo en el sentido de que lo que vos te va a llamar la atención, o lo que a mí me va a llamar la atención, lo que a vos te va a entusiasmar, o lo que a mí me va a entusiasmar, va a ser distinto y va a ser algo que vos sientas en el cuerpo, no es algo que se piensa, es algo que ujú, involucra el cuerpo, el entusiasmo se siente. La llamita que alguien siente cuando se siente encendido por algo, cuando hay algo que lo está llamando, cuando hay algo que le llama la atención, se siente en el cuerpo y no tiene explicación. Entonces, por un lado, em, diría, ¿cómo podemos hacer para abrir espacio en nuestro día a día, para prestar atención a cuáles son esas cosas que nos van llamando la atención ujú. y que van como eso, encendiendo esta panza, encendiendo este corazón que tenemos? Y por otro lado, cómo podemos ir persiguiendo eso, ¿no? Ujú, Como registrarlo por un lado y luego cultivarlo. ujú. Y por supuesto esto es un proceso, no va a venir ninguna respuesta que es esto. Tiene que ver con un proceso de autorreflexión, de autoobservación, de ir como discerniendo. Em, pero a mí una de las cosas que más me gusta es que todo este proceso también es divertido. Entonces Claro. no es que se sufre, no se padece. Ujú. Entonces yo empezaría por ahí. Bien. ¿Y por qué deberíamos, en uno de los posteos de tu cuenta de Instagram, hablas de evitar, evitar no, de olvidarnos del cliché de saltar al vacío? Esta frase, bueno, de saltar y la red aparece. ¿Por qué vos decís que deberíamos olvidarnos de eso en esta búsqueda de una vida más creativa, de conectar con eso que nos enciende? Yo creo personalmente, porque tal vez desde mi personalidad, a mí me gusta ir de a poco. Confío mucho más y apuesto mucho más por una manera de hacer las cosas que implica hacer de a poco, sostenido en el tiempo, a que la alternativa que tal vez es atemorizante. A mí me da terror la idea de saltar al vacío. No tengo ganas. O sea, siento que puedo saltar al vacío y puede aparecer la red, porque seguramente a mucha gente le puede aparecer. Pero si no aparece la red, me la voy a pegar re fuerte. Y después construir a partir de un choque tan grande puede ser hasta contraproducente. Entonces, para mí me parece mucho más inteligente y mucho más seguro para mi sistema nervioso y mi capacidad de, en vez de saltar al vacío o saltar de mi zona de confort, me gusta mucho más la idea de agrandar la zona de confort. Y eso para mí tiene que ver con, de nuevo, ir haciendo poco, pero ir haciendo sostenido. Y cuanto yo más pueda ir agrandando esa zona de confort,
más se va agrandando mi círculo de tolerancia. Hay algo muy positivo de una zona de confort, de una zona de seguridad. No Claro. siempre está buena, porque tal vez nos puede limitar a quedarnos siempre en lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la podemos ir agrandando? A mí durante todo este camino mío me ha ayudado mucho la idea de poder pensar a mediano o largo plazo. Soy Ujú, una persona, la verdad que me parece que o soy paciente o he cultivado mucho la paciencia, ujú. y tener esta mirada más a largo plazo me ayuda mucho más a poder pensar en ir de a poco y, y cada día ir como poniendo un poquito más, pensando en años o pensando tal vez en décadas en vez de día o meses. Y siento que eso ha sido como un gran aliado. Entonces, si pienso en que voy agrandando mi zona de confort, porque me animo a hacer una cosa chiquitita por día, en un año o en 10 años, esa zona de confort va a estar bastante más amplia de con la que empecé. Y eso la verdad que me parece que está buenísimo. Re, Entonces, buenísimo. desde ahí sale. Sí, sí, está buenísimo lo que decís, sobre todo en estos tiempos que es como que tenemos esta ansiedad y esta urgencia porque todo sucede rápido, por pegarla rapidísimo y pegarla entre comillas, ¿no? Como está ese mandato y esa necesidad de que un poco en el libro Libera tu magia, ella habla un poco de esto de que, bueno, no, como quizás es en una cosita, si querés ser escritor, escritora, quizás es en una cosita chiquitita, no, de hecho dice, yo me acuerdo que lo estaba leyendo y decía, uy, bueno, me voy a anotar en una maestría de escritura creativa, y ella te dice, no, como conectar con, empezar en tu día a día, poco a poco, con cultivar ese hábito en principio, y no hace falta como grandes cambios y grandes proezas, sino como por ahí es mucho más sano, ¿no? Como ir en este paso a paso. Mucho más realista me parece también. Cuanto menor pueda hacer esa pequeña acción, por ejemplo, en los programas individuales que tengo con mis clientes, muchas veces trabajamos la escritura y una de las consignas que yo les doy al principio es escribir un párrafo por día. Ni Claro, siquiera las 3 páginas de la mañana que propone Julia Cameron en El camino del artista, ¿no? Como esto de empezar por un párrafo por día, que no te va a llevar literal más de 5 minutos. Y a veces puede parecer como, uy, subestimo, un párrafo, ¿qué me va a cambiar? Pero si hago un párrafo, tal vez me copo y hago 2 claro, y tal vez mañana 3 y es mejor que cero. total, Un párrafo es mejor que cero. totalmente. Sí. Y siento que es más fácil construir desde ahí, ¿no? Como que uno se convierte en 2, 2 se convierte en 3, pero pasar del cero al uno es lo más difícil. Entonces siento que dentro de la escritura o dentro de cualquier otra cosa, vos que trabajás mucho con marca personal y con comunicar desde las redes, eh, ¿cuál puede llegar a ser el paso más pequeño que menor resistencia me pueda implicar, pero que al mismo tiempo me ayude a entrar en movimiento? Esa para mí es la cuestión más importante. Me parece que es una ecuación que puede funcionar y Ujú, está completamente relacionado a lo que decís de hacerlo pequeño. ujú. Qué lindo lo que decís. Y en tus sesiones, en lo que vas trabajando con distintas personas y en este camino que llevas recorrido, ¿cuál es el mayor obstáculo que ves en relación a la búsqueda de pasión, de la pasión, del propósito, los miedos más comunes? Me parece que pueden ser bastantes. Yo creo que la que me está viniendo ahora a la cabeza principalmente tiene que ver con querer responder la pregunta ¿cuál es mi pasión? Como querer contestarla desde la cabeza, que nos trae un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Sí, Primero me parece que hay que involucrar al cuerpo, pero después a veces es como tratar de definir, como la búsqueda de querer definir en una pasión, en una etiqueta de cuál es mi trabajo, cuál es mi rol o cuál es mi profesión, ¿no? Cuál es mi carrera. Querer definirnos, me parece que ese es el obstáculo principal. Querer sí, tener la respuesta definida, porque por supuesto puede ser como, yo entiendo de dónde viene, yo también lo padecí, em, y siento que es un proceso que eso ya no te moleste o que eso ya no te impida o no sea un bloqueo, pero la pregunta desde un lugar de angustia y desde querer tener una sola respuesta, me parece que puede ser un bloqueo porque en realidad lo interesante es el movimiento que genera la pregunta, no la respuesta.
no la Ujú, etiqueta, pues la etiqueta puede ir cambiando, va a ir cambiando, sobre todo en nuestra generación donde, como, no sé, se van a inventar trabajos nuevos, se van a inventar roles nuevos. Entonces, no hay necesidad de definirnos en una etiqueta, vamos a tener que ir cambiando. ujú, Em, entonces diría que va más por ahí. ujú, No sé cómo lo ves vos. ujú. Sí, me estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís y a veces es como, bueno, el mandato de tengo que descubrir mi pasión, mi propósito y quizás va más por pequeñas cositas que como lo que decías hace un ratito también, que van ensanchando como esa zona de confort y nos van encendiendo como haciendo brillar los ojos mucho más en nuestro día a día, ¿no? Re, Como quizás no es tanto la cosa grande, la proeza, sino como esas pequeñas cositas que van haciendo de tu vida más divertida, más creativa, más que tenés algo que te hace ilusión, ¿no? total. Y te escuchaba y se me venía a la mente esta frase de la escritora Annie Dillard, que es, estoy bastante segura que es de ella, pero por las dudas lo pongo ahí como en signo de pregunta. Cómo pasamos nuestros días es cómo pasamos nuestra vida, Claro. ¿no? Y siento como que llevar, es como medio raro, porque por un lado es como llevar la lupa a donde encuentro un poco disfrute, curiosidad, placer en mi día a día, y al mismo tiempo mantener esa visión de largo plazo que Ujú. hablábamos antes, ¿no? Como que es un poco ir eh, cambiando, poniendo zoom y sacando el zoom, poniendo el zoom y sacando el zoom. Totalmente, totalmente. Hay un posteo en el que decís que no nos enseñaron a confiar en lo que anhelamos. ¿Cómo podemos empezar un poco en relación a lo que estábamos charlando, a construir una buena relación con nuestros deseos y fundamentalmente hacerlos realidad? Es una, es una tremenda pregunta, es una tremenda pregunta. La verdad no sé la respuesta, me parece que, creo que, o sea, me parece interesante el tema del deseo, creo que estuvo apareciendo mucho en muchos de mis procesos e incluso en mi propio proceso personal, el tema del deseo y cómo podemos como dejar de luchar con él, ¿no? Como siento que es como medio un proceso de dejar de luchar con nuestros propios deseos, verlos, aceptarlos y hacernos cargo de esos deseos. Siento que son como muchas etapas y que básicamente llevan un poco toda la vida, la verdad. Claro. Es que se Em, trata de eso, ¿no? Es un trabajo no es de un año para el otro, de un día para el otro, de una semana para el otro. Se trata de toda la vida, tal cual. sí, total, total. Pero volviendo al tema de tu pregunta, esto de confiar, me parece que hay algo de la confianza que sí puedo contestar o sí puedo responder, que tiene que ver con que hay algo que yo trabajo mucho con la creatividad y muchas veces he trabajado mucho con el dibujo em, y la ilustración y siento que empezar, por ejemplo, con llevar una libreta, ¿no? Y empezar como a soltar la mano, a dibujar, a probar distintas cosas. Sí me parece que hay algo que podemos trabajar desde nuestra confianza, que después, por ejemplo, la confianza en cuál va a ser el próximo trazo que voy a hacer. O empiezo a hacer un dibujo que me está gustando y no lo quiero arruinar. Bueno, pero lo quiero colorear. ¿Qué color elijo? Ujú, Entonces empezar a tomar decisiones desde ese lugar y empezar a animarme a decidir, este color sí, este color no. ¿Sigo el dibujo hasta acá o lo termino? Ese tipo de decisiones empieza a suceder en la hoja y no son decisiones trascendentales porque es una hoja después en un cuaderno que por ahí nadie ve, no hace falta que nadie lo vea. Pero yo estoy entrenando mi capacidad de decisión y yo estoy entrenando entonces mi confianza en lo que voy decidiendo y en ujú, lo que voy eligiendo. En este caso es algo muy simple y muy concreto como un dibujo en una hoja, pero después esa confianza, a medida que yo me voy dando permiso em, en cosas concretas, se va trasladando a cosas más grandes también. claro. Entonces, es como un ejercicio de confianza. Un Ujú, ejercicio la confianza la podemos ir, ejercitando como si fuera un músculo. Entonces, me parece que va por ahí. ujú. Re, bien.
Y vos hablas mucho de estar viviendo una vida que no es nuestra, ¿no? Una vida que no es mía. ¿Qué pistas me puedo dar cuenta? ¿Cómo puedo detectar que estoy viviendo una vida que no es mía, ¿no? Quizás en el automático, en el cotidiano, en la rutina diaria, me voy, pero ¿cómo puedo darme cuenta de que estoy viviendo una vida que no tiene que ver con lo que genuinamente y desde mi cuerpo, retomando un poco lo que decías, anhelo? Y yo creo cuando tal vez la incomodidad empieza a hacerse medio insoportable. Me parece que va por ahí. Me parece que cuando te das cuenta de que el piloto automático empieza a ser incómodo, o Ujú. tal vez empieza, no sé, o se empiezan a acercar los cumpleaños o fechas importantes y empiezo a sentir como no ganas de que el tiempo pase, porque tal vez el tiempo que estoy teniendo no lo estoy utilizando como me gustaría. Entonces me parece que hay algo, el piloto automático no nos damos cuenta, justamente, por algo es piloto automático, pero me parece que es cuando empezamos a sentir una incomodidad o empezamos a sentir un dolor o o un no soportar, me parece que empiezan a ser pistas bastante fuertes de que hay algo que algo mejor ajustar. Y también siento que por más incómodo que puedan ser esas pistas, son buenísimas, porque son las que entonces nos ayudan a salir de esa desconexión, de ese piloto automático y tomar decisiones alineadas. Hay algo que me parece que trae mucho alivio, a mí me trajo mucho alivio y sé que le trae mucho alivio a otras personas, con decir, uy, esto no lo quiero, me doy cuenta de que esto no lo quiero, esto ya no es para mí, esto ya no lo elijo, Ujú. pero a veces no sé muy bien qué elijo. No tengo mucha claridad acerca de eso, y eso me puede angustiar. Pero para mí el no es un buen punto de partida, y eso Sí, a mí me trajo mucho alivio, el decir: "Yo esto no lo quiero". ¿Qué quiero? No lo sé, pero puedo ir descubriéndolo a partir de mis no. Entonces, aceptar esos no, ver esos no, hablar con esos no, ver qué tienen para decirme esos no, qué me iluminan, qué posibilidades me abren, es súper valioso, es muy fértil. sí, la verdad que Entonces, no tener miedo a eso, diría. sí, 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 sí. Sí, esto del no y de como ir dibujando los límites te va dibujando como los límites entre lo que querés y lo que no querés, me parece re valioso y un gran aprendizaje. No es fácil aprender a decir que no, No, creo que nada de lo que estamos hablando es fácil, pero me parece que vale la pena. totalmente. Honestamente, me parece que vale la pena. Y me encanta esto que decís de los límites, de que el no puede ser un límite, porque el límite es fantástico, porque vos el límite lo podés tocar, lo podés sentir, no es que hay no es que hay como un aire y no hay estructura. Empieza a haber una estructura y yo empiezo a tener un contorno. Entonces, okey, acá está el no, acá está el límite. Entonces, ¿hacia dónde más voy a buscar? Entonces, está buenísimo porque a partir de ese límite puedo como hacer de trampolín en dirección opuesta. Claro, claro, totalmente. ¿Y qué le dirías a una persona que no sé, nos está escuchando, que está como en un momento como aburrido con sus días, que quizás está en un trabajo que ya no lo enciende, eh, que no sabe bien cómo empezar a conectar con su deseo? ¿Qué le dirías a una persona que está en una situación así? 2 cosas. Primero, buscar ayuda. O sea, a mí terapia y a mí procesos de mentorías, de coaching me han ayudado un montón, o sea, un montón. Entonces, sea el proceso que fuera, pedir ayuda. Em, y por otro lado, ampliar los estímulos a los que está expuesta esa persona, Ujú. ya sea con libros, ya sea con eventos nuevos, ya sea buscando, cosas en Internet, escuchando podcasts. Cuando estás aburrido o cuando estás desconectado de tu deseo, muchas veces, en vez de tratar de nuevo de pensar cuál podría ser mi pasión, cuál podría ser, mi, trabajo ideal, cuál podría ser, es como, uy, pensarlo desde la hoja en blanco puede ser re difícil, no es desde la cabeza, de nuevo, es desde el cuerpo. Entonces,
exponete a estímulos y fíjate a qué va respondiendo tu cuerpo, por dónde sí, por dónde no. Y tal vez no entiendas muy bien hacia dónde te está llevando y vas a necesitar un periodo de no saber y de permitirte esa exploración. La exploración es muy rica. Todo el proceso creativo, y al final estamos creando nuestra vida, entonces aplica el proceso creativo, no sé si tiene que empezar, pero una etapa importante es la exploración. Y eso es a veces suspender un poco la mente que quiere saber cuáles son los resultados. Justamente explorar es hacer sin saber hacia dónde te va a llevar. Entonces, ampliar nuestro contacto con estímulos distintos puede ser sumamente rico para salir de ese lugar de letargo y de desconexión y aburrimiento y ver dónde se van encendiendo esas chispas. Y eso de verdad no tiene que ser complicado, no implica sumarse necesariamente a un curso, o cambiar de trabajo, o mudarte de país, o hacer un cambio 360. De nuevo, ampliar la zona de confort. Leer un libro nuevo, ir a tu trabajo tomando un camino distinto, probar un gusto nuevo cuando salís a comprar un helado, hablar con alguien nuevo, cosas chiquitas. Sí, me encantó esos ejemplos que pueden ayudarnos bueno, a estimularnos y a conocer, como empezar a conocer mundos distintos de alguna manera y que eso nos vaya inspirando, vaya a saber con qué, pero en el mientras tanto van haciendo también como la vida un poquito más divertida si es que estás en un momento que estás más aburrida, aburrido y eso. Totalmente. Creo que la diversión forma una parte muy importante de todo esto. Sí. Muy importante. El entusiasmo forma parte muy importante de todo este proceso de autoexploración. Ujú. Así que estoy de acuerdo. Bien. Y Sharon, yendo a la última pregunta, ¿cuál es la historia que querés contar desde tu marca personal? Mm, Yo creo que varias, me parece que la que no lo tengo pensado así como tan claramente, lo que me está surgiendo en este momento es la historia de que tu vida no tiene que ser como te dijeron. Ni tu trabajo, ni tu vida personal, ni tu manera de comunicar en las redes, si es algo que elegís, y me imagino que mucha gente que está escribiendo, que está escuchando este podcast va por ahí también. em, que tus relaciones, que tu hogar, que tu trabajo, que tu camino, no tiene que ser como te dijeron, que podés elegir, que Ujú, vos podés construir lo que tengas ganas, como tengas ganas, y si lo podés construir como resultado de una autoexploración, qué increíble, porque va a estar diseñado a tu manera. Para mí eso es lo más importante, saber que podemos elegir, que no tenemos que seguir unas reglas que nos fueron dadas o seguir el manual que nos dijo la sociedad de cómo teníamos que vivir, que podemos inventarnos nuestros trabajos si eso nos interesa, que podemos tener las amistades que queremos, los vínculos que queremos, la vida que queremos, y eso, me parece que va por ahí. re lindo, me encanta, me encanta. Bueno, gracias por todo lo que compartiste, por todo lo que nos inspiraste. Gracias, Bárbara. Y nada, estuvo hermoso, así que muchas gracias. Gracias por dejarme participar, gracias por invitarme y gracias por estas preguntas que siempre traen cosas nuevas y siento que son preguntas muy importantes como para que tengamos cerca, ¿no? Ujú, Mm, Así que gracias a vos, Barbie. gracias. Antes de que te vayas, quiero pedirte un favor. Si te gustó el episodio que escuchaste recién y si te gusta mi contenido en general, a mí me ayudas un montón dejando una recomendación o dándole seguir al programa. O las dos, si quieres. Así que si tenés ganas, te invito a que hagas esas dos pequeñas, grandes acciones porque a mí me ayudan de verdad muchísimo a llegar a más personas con mi mensaje y con este programa. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.